Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este programa por vía telefónica a Rafael de la Fuente. Él es economista en jefe para América Latina de UBS. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan temprano. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Rafael, pues ustedes hicieron un análisis del presupuesto 2022 en UBS. Platícanos un poco acerca de qué es lo que vieron a grandes rasgos para que después empecemos a platicar acerca de ello un poquito más desagregado. Pues yo creo que es un presupuesto que finalmente repite los grandes lineamientos de lo que ha venido siendo la política fiscal bajo este gobierno. Por un lado, vemos un presupuesto que defiende y apoya aquellos proyectos favoritos de AMLO, ¿no? Ya sea de infraestructura o de programas sociales, además del apoyo a Pemex. Es un presupuesto relativamente austero en lo que se refiere al resto del gasto y es un presupuesto que no incrementa impuestos, sino que busca incrementar la base impositiva a través de mayores eficiencias o de incluir más contribuyentes al erario, ¿no? Pero yo diría que esos son los grandes lineamientos que se repiten y se han sido la constante en los últimos 3 años. Es una constante, estoy completamente de acuerdo, y en algunos pues análisis, algunos señalamientos que se ha hecho a este presupuesto es que puede ser un poco pues optimista con respecto a las proporciones de crecimiento. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Bueno, es cierto que la proyección de crecimiento que trae la Secretaría de Hacienda es mayor a la que traemos nosotros. Tienen un estimado de 4,1% para el año que viene, nosotros tenemos un 3%, más cercano a lo que trae el mercado. Pero también es cierto que, no es inusual que el gobierno tenga una expectativa mayor al mercado. Y también, todo hay que reconocerlo, en los últimos meses quien ha estado acertado en sus proyecciones de crecimiento ha sido más bien Hacienda que el mercado. No me parece una proyección irrealista, me parece que podría darse. Si, por ejemplo, el sector automotriz volviera a normalizarse el año que viene, pues es probable que estemos más cerca del 4% que del 3% que nosotros estamos proyectando actualmente. De todas maneras, no me parece una diferencia insalvable desde el punto de vista fiscal. Y es importante esto que mencionas. Por ejemplo, ¿cuál es el análisis o qué es lo que observaron ustedes en UBS para opinar que viene un crecimiento de 3% hacia el próximo año? ¿Cuáles son las condiciones que están viendo que se van a presentar en nuestro país? Bueno, un 3% sigue reflejando en gran medida un repunte estadístico de lo que ha sido el gran agujero creado por la pandemia desde el punto de vista económico. O sea, es un repunte de una base muy baja. Lo estamos viendo este año, donde creemos que la economía crecerá por encima del 6%, y ese efecto todavía continúa en el 2022. Pero la velocidad crucero de esta economía probablemente sea más baja, ¿no? O sea, una vez que dejemos atrás ya todos los efectos de reapertura y demás, nosotros pensamos que la economía mexicana probablemente converja a un crecimiento bastante más bajo, de 1,5%, más que nada por la falta de inversión privada que se está viendo en el país y que lleva viéndose ya desde hace un tiempo. Y esa es una parte importante que ha sido señalada por distintos organismos, por partes empresariales y demás. Es importante que haya inversión. Y otra parte que es pues señalada o que ha sido comentada ampliamente últimamente es que no existe una reforma fiscal. No hay señalamientos de que venga una y que al contrario solamente va a haber cambio en esta base tributaria. Y ustedes señalan en este análisis que no hay una reforma, pero que hay iniciativas importantes en la administración. ¿Cuáles son estas iniciativas que están viendo? Bueno, hay una iniciativa principal que es introducir un régimen de simplificación fiscal para los pequeños contribuyentes, con la idea de que paguen muy poco impuestos sobre la renta, una tasa muy baja, pero que al menos contribuyan, ¿no? Y que entren, por lo tanto, en un esquema de formalidad. Habrá que ver si tiene éxito. Ha habido intentos parecidos en el pasado que no han dado tanto, no han sido tan exitosos. Este me parece que por su simpleza podría tener mejor efecto. Habrá que ver. Lo que sí es cierto es que en México, con esta administración del SAT, sí hemos visto una fiscalización mayor bajo la administración de AMLO, y se está viendo en los números, ¿no?
De manera que efectivamente el presupuesto no tiene una reforma fiscal, pero sí tienes un gobierno dispuesto a una mayor fiscalización. Sí creemos que a mediano y largo plazo va a hacer falta una reforma fiscal más integral, que conlleve una reforma de impuestos como el IVA, de ISR a individuos y demás. Pero en el corto plazo a mí se me hace que pueden salvar la situación fiscal si siguen fiscalizando de la manera que están haciendo. Y creo que es importante, como lo señalas, que ha habido intentos en el pasado de hacer cosas que se están planteando ahora. También estas tablas acerca de cómo es que se van a cobrar los impuestos, que va a ser de una manera más sencilla. Ahora, mencionas que hacia el largo plazo debería de haber una reforma para el cambio en el cobro de algunos impuestos, IVA y ISR. ¿Cuáles son los cambios que ven que se deberían de hacer? Yo creo que desde el punto de vista del ISR, donde flaquea México, primero, bueno, como lo comentaba, es importante ver si este nuevo régimen simplificado tiene éxito en agrandar, digamos, la base tributaria para pequeños contribuyentes. Pero quizás lo que parece más importante es empujar digamos, a individuos con mayores ingresos a pagar unas tasas marginales mayores. En ese sentido, creo que hay espacio fiscal en México para crecer la recaudación. Hay otros países en la región donde vemos problemas con el ISR de otro carácter, por ejemplo en Colombia, donde hay una falta, digamos, poca gente paga el ISR. Ese es un problema distinto, no creo que sea cronológico, creo que es más bien uno de que la tasa marginal para los grandes contribuyentes sea mayor o que un mayor número de grandes contribuyentes para una tasa marginal mayor. Eso es. Excelente. Y ahora en cuestiones del gasto, pues se sigue señalando desde el análisis que ustedes están haciendo que pues se va a favorecer los proyectos que hasta ahora han sido los que son insignia por parte de la administración. ¿Cómo es que analizan este tipo de gasto que va a haber? Bueno, o sea, yo creo que se ha escrito mucho de la austeridad de este gobierno, del hecho de que no es un gobierno que ha estado fuertemente, y eso es un elemento hoy diferenciador con respecto a otros países de mercados emergentes, donde en México de repente, pues tras la crisis del COVID, pues parece salir con unas cuentas fiscales más saneadas del resto, pero eso no te dice mucho acerca de la calidad del gasto mismo, y yo creo que sí es cierto que seríamos más críticos con la calidad del gasto que sí se ha dado. Si bien no se ha dado mucho gasto, el gasto que se ha dado no nos parece que necesariamente haya sido óptimo, ¿no? El hecho, por ejemplo, los proyectos de infraestructura que se están llevando a cabo, pues pueden ser criticados con respecto a su diseño y su enfoque, ¿no? El hecho de que hay unos grandes macroproyectos, pero que hay otro tipo de inversión pública que está sufriendo, ¿no? En el gasto social también se podría ser crítico con respecto a la cobertura de algunos de los programas. En fin, creo que si bien la austeridad hoy es un elemento diferenciador positivo para México, también es cierto que esa austeridad podría haber sido mejor gestionada. Rafael, tengo que ir a un corte, pero te pido que te mantengas en la línea porque justo esta parte del análisis del gasto creo que es una de las partes esenciales alrededor de este presupuesto, porque dices bien, hubo momentos en la pandemia en los cuales se señalaba al gobierno que se necesitaba gastar en otras cosas, en los cuales se le pedía que se gastara para que hubiera crecimiento. También pues ha sido señalado en cuestiones asistencialistas que pues no siempre son las mejores que se pueden dar. Por otra parte, es cierto que los apoyos pues sí han favorecido a algunas personas y de bajos recursos, que eran las personas que los necesitaban. En fin, es importante hacer un análisis de esto. Seguimos en la línea telefónica con Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de UBS. Estamos platicando acerca del presupuesto. Y Rafael, gracias por estar con nosotros, por mantenerte en el corte. No, gracias a vosotros. Pues bueno, estábamos platicando antes de irnos a la pausa que el gasto es muy importante, ver cómo es que se está haciendo. Hay proyectos que han sido favorecidos por parte de esta administración. En algunas ocasiones se ha dicho que puede haber una mejor manera de hacer un gasto del presupuesto que se tiene, que se podría apoyar otras áreas que fueran de mayor crecimiento para nuestro país, que pudieran haber impulsado más en la pandemia. ¿Cuáles son las diferencias? Dices que no hay grandes
grandes diferencias entre 2021 y hacia 2022, pero ¿cuáles son las eficiencias que podrían hacerse? ¿Qué es lo que podría precisamente hacerse mejor en lo que se está planteando para que haya un mayor crecimiento hacia el futuro? Bueno, yo creo que habría que, en primer lugar, tener unos proyectos de inversión pública más amplios, quizás de menor escala, más repartidos geográficamente y que tengan un impacto mayor sobre la productividad del país. Eso es algo que creo que ha sido correctamente cuestionado con respecto a los proyectos estrella de este gobierno. Desde el punto de vista social, pues atravesar una crisis que ha pegado muy fuertemente al empleo, que ha pegado muy fuertemente a ciertos segmentos de la población, por ejemplo a las mujeres, y los programas sociales, digamos, favoritos de este gobierno, muchos de ellos, digamos, diseñados para personas mayores, para jóvenes y demás, no necesariamente tienen el sesgo o el diseño específico para hacer frente al tipo de crisis que ha tenido el país, ¿no? Entonces, sí creo que hay elementos de crítica que creo que es legítima con respecto a la respuesta fiscal que se dio durante el 2020 y el 2021 a la crisis del COVID. Y es importante esto que dices de los proyectos de inversión, porque no se ha logrado llevar a buen puerto parece que no se ha llevado a buen puerto. No quiero tirar por la borda lo que se ha hecho en cuestiones de las acciones público-privadas que tanto se han buscado poner allá afuera, ¿no? Los paquetes que se habían mencionado, que se estaba viendo lo del tercer paquete para que hubiese inversiones público-privadas. Y es una realidad que si se quiere que haya crecimiento futuro, si se quiere que haya una mejor infraestructura en nuestro país, pues es necesario que haya esta asociación. Y pues justo en el discurso que tenía el secretario de Hacienda hace una semana en la Cámara de Senadores, pues él mencionaba que habría una relación distinta, pero en lo cual sí se necesitaba a los empresarios en nuestro país. Entonces, pues al final todos buscamos que México salga adelante y todos deberían de estar en el mismo barco para ir para llegar a buen puerto. Pero pues si se plantean cuestiones en contra, en cuestiones energéticas en nuestro país y demás, pues bueno, es complicado. Y precisamente hacia el lado energético me gustaría que voltemos, porque se ha señalado que también hay un pronóstico que puede ser un poco optimista en cuestiones de barriles de petróleo. También no se sabe cuál va a ser el planteamiento o cuándo va a estar lista en realidad la refinería que se está planteando. Entonces, ¿cómo es que lo ven ustedes estas cuestiones de petróleo en lluvias? Bueno, o sea, hay varios temas, creo, en la pregunta. O sea, en cuanto a la relación del sector público con el sector privado, pues claramente nuestra esperanza es que con el nuevo ministro de Hacienda, Ramírez Verago, mejore y que, por lo tanto, se pueda llevar a cabo un incremento en la inversión conjunta del sector privado y público en el ámbito de la infraestructura pública. Pero, como hemos visto en los últimos 2 o 3 años, pues ha habido un frenazo fuerte en ese sentido y está por ver si esto se va a conseguir. O sea que por ese lado sí quedan dudas. También quedan dudas con respecto, mencionabas, la producción petrolera. Dentro del presupuesto mismo, ahí sí hay un elemento, creo que de optimismo que hay que mencionar, ¿no? Y es el hecho de que se espera un repunte en la plataforma petrolera muy fuerte. De nuevo, no es raro ni extraño que Hacienda suele presentar proyecciones demasiado optimistas con respecto a su producción petrolera, pero en el caso de 2022 parece de nuevo ser el caso, ¿no? De manera que eso también es un tema. Otro tema que me ha quedado por mencionar es que si hay alguna diferencia en este presupuesto con respecto a otros, es que sí, al menos el gobierno esta vez apunta a un pequeño déficit primario en sus objetivos. Es decir, suelta un poquitín la mano, gastó no mucho, pero un poquitín con respecto a lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 años. Eso podría ser un elemento diferenciador, pero no, yo creo que tampoco es demasiada envergadura para ser relevante. Y fue precisamente señalado que esto
déficit en los siguientes para el siguiente presupuesto, pues podría empezar a dar señales de algo distinto y que puede ser que no haya el suficiente crecimiento hacia los siguientes años. O sea, mencionas que no hay grandes, vamos, que no plantea grandes problemas, pero un poquito más profundo el análisis acerca de lo que puede ser este déficit. Sí, o sea, el déficit que ellos están proyectando, si recuerdo bien, es un 1,3% del PIB como en el déficit primario, que tampoco es muy grande, es muy cerca de un balance, pero es cierto que pueden haber elementos de riesgo. Hemos hablado ya de que el crecimiento puede ser demasiado optimista, de que la plataforma petrolera puede ser optimista, y eso puede llevar a un descalce mayor en las cuentas fiscales. Es posible. Y después, yo creo que a más mediano y largo plazo, ahí es donde entra la necesidad de una reforma fiscal más integral, es que el gasto público tiene una cierta inercia hacia arriba, ¿no? Por un lado, las pensiones van subiendo, por otro, tienes programas sociales que también se expanden. Todo ello conlleva una presión tributaria que en algún momento va a tener que ser mayor. Hoy se está supliendo por mayor fiscalización del SAT, de una manera, creo que exitosa, pero puede que haya límites a ese éxito y que puede, por lo tanto, hacer necesaria una reforma más integral. Y es precisamente en este tema de pensiones en el cual se ha dicho, se ha señalado que necesita haber una reforma, necesita haber cambios, porque si no, se puede acabar con el crecimiento de nuestro país. Es precisamente los problemas que no solamente hay en México, sino en varias partes del planeta, los cuales se avecinan, ¿no?, por las cuestiones de las pensiones. Entonces, si no existen modificaciones, si no existe un replanteamiento, pues puede generar problemas. Y ahora, ¿este déficit no va en contra de lo que se puede plantear acerca de austeridad? Yo creo que no es un déficit grande, es un déficit muy pequeño y dadas las condiciones de las cíclicas de la economía, tampoco me parece alarmante, todo lo contrario. Pero puede señalar un cambio en políticas y eso es lo que creo que el mercado está intentando dirimir, ¿no? Si con Rogelio Ramírez de Toro tenemos a un gobierno algo más dispuesto a gastar para salir de la crisis, ¿no? Puede que sea el caso. De nuevo, las cantidades o el tamaño de este déficit, en principio, a mí no me parece que sea un objetivo significativo de políticas. Pues Rafael de la Fuente, economista en jefe para América Latina de UBS, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por haber estado con nosotros desde tan temprano. No, muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación.